Saludos a todos, mi nombre es Juan Soria, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Este es un tutorial acerca del Big Data para la materia de SIM, Manufactura Integrada por Computadora. Bien, el temario de lo que vamos a revisar es definición, tecnología, estructura y la utilidad. Bien, como definición, tenemos que el Big Data también se le conoce como macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala. Esto hace referencia a un conjunto de datos tan grandes en aplicaciones informáticas, que son tradicionales en el procesamiento de datos, pero que no son suficientes para tratar con ellos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. Bien, dentro de lo que es el Big Data existen problemas al momento de que se quiere gestionar y con lo cual surgen algunos inconvenientes o dificultades. Algunos de ellos se están presentando aquí, como son lo que son recolección y almacenamiento, lo que también es búsqueda, todo esto de los datos, comparación, análisis y visualización. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de incluir dicha información a informes. Y otra de las características es que las limitaciones de esto de Big Data afectan también a los motores de búsqueda en Internet, a los sistemas de finanzas y a la información de negocios, pues los datasets crecen en volumen debido a la parte de recolección masiva de información procedente de los sensores inalámbricos. Bien, a continuación vamos a ver lo que es la tecnología. Existen muchísimas herramientas para trabajar con el Big Data. Algunos ejemplos incluyen lo que es Hadoop, NoSQL, Cassandra, inteligencia empresarial, aprendizaje automático, MapReduce, entre otras. Estas herramientas tratan algunos tipos de estos tres Big Data. Dentro de estos tenemos uno que es datos estructurados, que son datos que tienen bien definido su longitud y su formato, como las fechas, los números o las cadenas de caracteres. Se almacenan en tablas. Un ejemplo de esto pueden ser las bases de datos relacionadas con las hojas de cálculo. Otro tipo de Big Data es los datos no estructurados, que son datos en formato tal y como fueron recolectados. Carecen de un formato específico y no se pueden almacenar dentro de una tabla, ya que no se puede desganar su información a tipos básicos de datos. Algunos ejemplos de estos son los PDFs, documentos multimedia, correos electrónicos o documentos de texto. Y el tercero de los que tenemos de los Big Data son datos semiestructurados, que son datos que no se limitan a campos determinados, pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos. Es una información poco regular como para ser gestionada de una forma estándar, y estos datos poseen sus propios metadatos semiestructurados, que describen los objetos de las relaciones entre ellos. Un ejemplo de esto puede ser los HTML. Dentro de la tecnología tenemos lo que se requiere para seguir trabajando con el Big Data, que es la captura de los datos. Esto es de dónde provienen todos los datos. La fabricación directa e indirecta, segundo tras segundo. Un iPhone hoy en día tiene más capacidad de cómputo que la NASA cuando llegó a la Luna. Bien, estos datos, esta captura de los datos se puede decir que se puede dividir en ciertas categorías que son las siguientes. Primero, generado por las personas. El hecho de que nosotros enviemos correos electrónicos o mensajes por WhatsApp, publicar un estado en Facebook, tuitear contenidos o responder una encuesta en la calle a diario hace que se creen nuevos datos y metadatos que puedan ser analizados. Se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de correos electrónicos y se comparten más de 700.000 piezas de contenido en Facebook.
Y esto es lo que hace el primer tipo de lo que es generado por personas. Un segundo tipo de captura tenemos lo que son transacciones de datos. Aquí tiene que ver lo que son la facturación, las llamadas o transacciones entre cuentas que se generan información, y esta información puede ser tratada en datos relevantes. Un ejemplo más claro de lo que encontraremos en las transacciones bancarias, el usuario conoce como un ingreso de número de dólares. Entonces, aquí la computación lo que hace es interpretar como una acción llevada a cabo en una fecha y en una hora determinada, además del lugar concreto entre unos usuarios registrados y otros que se puedan registrar. Otro tipo de los que tenemos es el marketing electrónico y web, donde se genera una gran cantidad de datos cuando se navega por la Internet. Con el Web 2.0, que es la actual, se ha roto el paradigma de webmaster, contenido lector, y los mismos usuarios se convierten en los creadores de su contenido gracias a su interacción con el sitio. El cuarto de los que tenemos es máquina a máquina, también conocido como M2M, que son las tecnologías que comparten datos de dispositivos, medidores, sensores de temperatura, de la luz, de altura, de presión y de sonido. Aquí se transforman las magnitudes físicas o químicas y las convertimos en datos que sirven para realizar un posterior análisis. Otro de los que tenemos es la biométrica, que son el conjunto de datos que provienen de la seguridad, defensa y servicios de inteligencia. Son cantidades de datos generados por lectores biométricos, como escáneres de retina, escáner de huellas digitales o lectores de cadenas de ADN. El propósito de esto es generar datos a los mecanismos de seguridad que suelen estar custodiadas por los ministerios de defensa y departamentos de inteligencia. Bien, luego de la captura tenemos lo que es la transformación de los datos. Dentro de la transformación de los datos, aquí el objetivo consta en hacer que los datos se recojan en un mismo lugar y darles un formato. Aquí entran en juego las plataformas que son para transformar y encargar y además de extraer, conocidas como ETL, y su propósito es extraer los datos de las diferentes fuentes y sistemas para realizar las transformaciones, conocidas esas transformaciones como conversión de datos, limpieza de datos sucios o cambios de formato. Luego de la transformación viene lo que es un almacenamiento, en este caso es el NoSQL. Entonces, este NO proviene de Not Only y se refiere a solo sistemas de almacenamiento que no cumplen con el esquema de entidad-relación. Proveen un sistema de almacenamiento mucho más flexible y concurrente y permiten manipular grandes cantidades de información de manera mucho más rápida que las bases de datos relacionales. Aquí se puede tener distintos tipos de almacenamiento clave-valor, almacenamiento documental, almacenamiento en grafo, almacenamiento orientado a columnas. Bien, luego de esto lo que sigue es el análisis de los datos. Entonces, una vez teniendo los datos necesarios que ya se han almacenado según las diferentes tecnologías que se han aplicado, daremos cuenta que necesitamos diferentes técnicas para analizar estos datos, como las siguientes. Una de ellas es la asociación, que permite encontrar relaciones entre diferentes variables. Bajo la premisa de causalidad, se pretende encontrar una predicción en el comportamiento de otras variables. Estas relaciones pueden ser de los sistemas de ventas cruzadas o comercios electrónicos. Otro de los que tenemos es la minería de datos o data mining. Tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que combinan métodos estadísticos y de aprendizaje autónomo con almacenamiento en base de datos. Está estrechamente relacionada con modelos utilizados para descubrir patrones en grandes cantidades de datos. El siguiente es la agrupación, también conocido como clustering. Aquí el análisis de clusters es un tipo de minería de datos que divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no conocemos su parecido antes del análisis. Finalmente tenemos los que son los análisis de texto,
que gran parte de los datos generados por las personas son textos, como emails, búsquedas o contenidos, como ya lo vimos antes. Aquí hacen una metodología para extraer información de estos datos y así modelar temas y asuntos de predicciones de palabras. Luego de ello tenemos lo que es la utilidad, es decir, dónde lo podemos aplicar. Entonces aquí detallaré lo que es primero utilidad. Utilidad es el conjunto de tecnologías que se puede usar en gran variedad de ámbitos. Entonces, uno de estos ámbitos es la democracia. ¿Por qué? Los datos masivos se usan habitualmente para influenciar el proceso democrático. Los representantes del pueblo pueden ver todo lo que hacen los ciudadanos y los ciudadanos pueden dictar la vida pública de los representantes mediante tweets u otros métodos para extender las ideas de la sociedad. Un ejemplo de esto es las campañas de Obama y Donald Trump. Las usaron de manera generalizada. Hay expertos que advierten que hay que reinventar la democracia representativa. Y si no, es posible que se convierta en una dictadura de la información. Otra de ellas son las empresas. Por ejemplo, las redes sociales. Cada vez más los internautas tienden a subir a las redes sociales toda su actividad y la de sus conocidos. Aquí las empresas utilizan esta información para cruzar los datos de los candidatos al trabajo o al puesto que se requiere. Un ejemplo de esto es Gayroom, que es una compañía de catering para aerolíneas. Experimenta una tasa de abandono del 50% de sus trabajadores asignados al aeropuerto de Chicago. Y sospecharon que el problema existía en el tiempo dedicado al viaje e hicieron una serie de estudios y análisis. Otra utilidad es el consumo. Por ejemplo, Amazon es el líder en ventas cruzadas. El éxito se basa en la minería de datos masiva que se tiene y los patrones de compra en los usuarios cruzados, con datos de compra de otro usuario. Por ejemplo, existen los teléfonos móviles en los cuales se envía alguna información que puede ser a través de Wi-Fi y busca todos los puntos de acceso que requieren y es cómo se alimentan de los datos. Bien, otro es los macrodatos de intimidad. Aquí podemos detallar estos datos que anualmente la cantidad de datos que se transmiten es de 2.8 zettabytes en el 2002 y el 75% de estos datos eran generados por los individuos. Aquí entran también en juego lo que son las empresas llamadas corredores de datos y una de ellas es Acción, que posee 1.500 trazas de datos de más de 500 millones de usuarios de Internet y todos estos datos son transformados y cruzados para incluir al usuario analizando en uno de los 70 segmentos de usuarios. Otra aplicación es en los deportes, pero en el ámbito profesional, pues es donde se mueve el dinero, suelen utilizar las nuevas tecnologías ante los usuarios de base. También se puede realizar un análisis de los partidos, el cual constituye una parte fundamental en el entrenamiento de los profesionales y la toma de decisiones de los entrenadores. Ahora en el ámbito de aficionado, puede ser como las empresas que promocionan este deporte, como son lo que es Nike o Adidas. Aquí un ejemplo de Nike es que va un paso más allá de la organización, pues fabrican productos básicos para los usuarios como las zapatillas, camisetas, etc. Otra utilidad es la investigación. Bien, esto tiene que ver más con la salud y la medicina. Un ejemplo de esto es que hacia mediados del 2009, todo el mundo experimentó una pandemia de gripe A, llamada la gripe porcina o H1N1. Y Google Footprints fue capaz de predecirla gracias a los resultados de las búsquedas, pues usa datos de las búsquedas de los usuarios que contienen síntomas parecidos a la enfermedad de la gripe y los agrupa según la ubicación y fecha de la búsqueda.
y fue capaz de predecir la gripe hasta con 2 semanas antes de que se presenten en los sistemas tradicionales. Y bueno, eso ha sido todo por ese tutorial de esta ocasión. Muchas gracias por ver.